El problema aquí es que no tenían título de propiedad los que vendieron. Entonces los compradores lo hicieron con... creyéndole eso. Y ahora tenemos un gran problema, porque nosotros tenemos que adjudicarle a los beneficiarios originales, porque hay un proceso de calificación que diga que sea agricultor, que no tiene tierra, entonces, pero ellos ya no son. Imagínense, 1962 al 2012 ya han pasado 60 años. Muchos heredaron a sus hijos. Los hijos ahora ya son universitarios, ya no tienen solo una propiedad, sino más propiedad. Entonces no se les puede adjudicar con título porque no califican a ser beneficiarios. Y otros pues los vendieron, y los vendieron a personas que ahora no califican para ser beneficiarios. Entonces, en ese ¿un relajo de mercado de tierras? Sí, es correcto. Yo creo que Guatemala tiene un problema muy serio en términos, por eso decía, de la falta de certeza jurídica sobre la tierra, porque son tierras que no tienen la certeza y la seguridad de estar inscritas por estos mismos problemas. Y por otro lado, tenemos problemas de mercado de tierra, ¿verdad? Porque por este lado son tierras del Estado, pero también tenemos tierras que no ya están propiedad privada, que también carecen de certeza espacial y jurídica. Entonces es un problema serio que tiene Guatemala, y por eso decía, y los acuerdos de paz, las aspiraciones de los acuerdos de paz eran dar solución a la falta de certeza jurídica de la tierra y a la demanda de tierras en Guatemala. Entonces se crea el registro de información catastral y se crea el Fondo de Tierras como instituciones hermadas, aunque cronológicamente no de manera ordenada. Yo entiendo y estoy seguro de que ya estamos en este proceso de ordenar la institucionalidad de manera cronológica. Ha sido duro. El tema de coordinación institucional es uno de los retos más grandes que tenemos los funcionarios públicos, pero en buena hora se ha logrado esta coordinación interinstitucional. Ok, a ver, le voy a hacer preguntas tal vez un poquito feas, pero de eso se trata, ¿verdad? De saber, preguntar para saber. A eso me expuse al venir con usted, sabía. Ya sabía que la Karina va a preguntar. A ver, usted dígame, pregunte. Voy a preguntar. ¿Cuál ha sido el problema que le ha dado origen a la falta del cumplimiento de pago por parte de algunos campesinos que han tenido la oportunidad de acceder a tierra en diferentes épocas? Y no es mucho, pero es de hace 11 años para acá. ¿Cuál es la motivación primaria? Bueno, este es un tema profundo que no se puede analizar muy linealmente, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de llegar a gerentear al Fondo de Tierras en abril del año pasado, y resulta que en marzo fue la marcha campesina. ¿Sí? Y una de las demandas de la marcha campesina era la condonación. La marcha campesina del Cuco. La marcha campesina, sí, Por favor. de marzo, y una de las 14 peticiones era condonar la deuda agraria de estos créditos de compra de finca que no se han pagado. Que es poquito, ¿verdad? Que son como 300 millones alrededor. 323 millones es el monto general de la deuda agraria. Pero la forma de mirarlo era muy lineal. Se dieron créditos, no se pagaron, y ahora condonemos esa deuda. En abril, que tuve la oportunidad de entrar, me dieron el espacio para hacer una ponencia donde yo decía que realmente esa propuesta iba a ser peor, o sea, la medicina iba a ser peor que la enfermedad, porque condonar la deuda no solo no es viable legalmente, sino que no iba a resolver el problema, lo iba a agravar el problema. ¿Por qué digo esto? El asunto es que el Fondo de Tierras comienza en 1999, pero antes que comience el Fondo de Tierras, después de los acuerdos de paz, comenzaron las negociaciones de las fincas. Muchas fincas se negociaron antes de ya cuando sabían que iba a haber billete, cuando sabían que el Estado iba a tener billete para comprar. No, lo que pasa es que los acuerdos de paz, esas eran las aspiraciones, que por la vía del mercado el Estado compraba tierras y después se las daba a los campesinos vía crédito. Eso es lo que dice la ley del Fondo de Tierras. Entonces muchos repatriados, muchos desmovilizados del conflicto armado, se les dijo que se les iba a dar tierra como un medio
para poder encontrar nuevamente su vida económica y social en la sociedad. Se crea el Fondo de Tierras y lo que hay es una serie de demandas de comprar tierras, donde ya estaba la oferta de la finca y los grupos que estaban demandando. Lo que sucedió es que se comenzó a trabajar de manera reactiva en el Fondo de Tierras, a comprar esas fincas con base a esas ofertas. Lo que se hacía únicamente era un avalúo para ver si estaban en precios de mercado. Pero nunca se generaron los instrumentos que permitieran identificar realmente y objetiva y científicamente cuáles eran las capacidades de esas tierras. ¿Capacidad quiere decir vocación? Vocación de las tierras para producir. Entonces, más o menos, perdón, mi ignorancia, y soy neófita en el tema, ¿por dónde? Porque yo recuerdo que el gobierno de Alfonso Portillo compró muchas fincas. Sí, correcto. Entonces la pregunta es, ¿cómo por dónde las compraban? Sí, lo que pasó fue que se vició mucho este mercado de tierras. Como decía mi profesor de tierras, nadie vende su caballo por bueno. Entonces, los que comenzaron a ofertar tierras en este mercado de tierras institucional fueron aquellas tierras que precisamente no le servían a ellos. Las tierras que ya estaban los suelos agotados. Por un lado, los suelos agotados y por otro lado, suelos que tienen vocación para proteger los recursos naturales, no para producir agricultura, sino para proteger bosques, generar agua. Entonces, ¿se vendieron tierras con nacimientos de agua incorporados? Claro, se vendieron tierras con coberturas forestales muy importantes. Entonces, que debiesen de haber sido llamadas tierras protegidas, áreas protegidas. Claro, por lo menos para conservar los recursos naturales. El agua. Sí, entonces no se desarrollaron los instrumentos que permitieran, digamos, comprar estas tierras de manera ordenada y objetiva. ¿Sobrevaloradas? Mire, es que no se puede hablar de sobrevaloración de tierras porque no teníamos instrumentos de valoración de tierras. El precio del mercado es el que yo fijo, y si usted como comprador me compra, aunque yo le esté poniendo un precio muy alto, es el supuesto precio de mercado. Claro, porque el vendedor dice yo cuánto quiero vender mi tierra. El comprador dice yo la quiero comprar y luego hay un avalúo comercial. Y si está abajo igual o abajo el avalúo comercial, se compraba. Entonces no se puede decir que hubo sobrevaloración de tierras. Lo que sí se puede decir es que hubo mucho sesgo en el mercado, muchos vicios en el mercado, porque gente que quería vender tierras que no eran de buena calidad para la producción y gente con necesidad de tener un espacio donde vivir, donde desarrollarse, estaban de acuerdo con la compra de esas tierras. Actualmente, aprovecho un poco para decir, nosotros hemos hecho una reestructura institucional, porque como le comenté, el Fondo de Tierras comenzó a trabajar de una manera reactiva, con base a la demanda. Quieren tierra, hay demanda, incluso hay experiencias donde el Fondo de Tierras fue tomado, las instalaciones, ahí dormían, digamos, los grupos demandantes, demandando que se les compraran esas tierras. Y entonces el Fondo de Tierras trabajó mucho reactivamente. Entonces eso nos obligó a nosotros a repensar a la institución, repensarla en términos estructurales. Y por eso es que nos pusimos a pensar que lo que necesitábamos eran políticas de corto, mediano y largo plazo, porque así no va a depender quién esté de gerente, sino más bien de políticas. Van a haber lineamientos para que no pueda haber esta vulnerabilidad en el mercado de tierras. Es correcto. Y cuando un campesino iba, por ejemplo, ceteris paribus y todo estaba bien, y entonces, ok, yo voy, lleno todos mis papelitos y digo, yo quiero accesar a tierra con ustedes, ok. Tengo que llenar mis requisitos y, por ejemplo, demostrar que yo hoy, al día de hoy, yo no poseo tierras, ¿verdad? Y habría que ver si no pueden utilizar testaferros también, ponen la otra propiedad a nombre de X, Y o Z y voy otra vez al fondo y pido más tierra. Pero creo que esos son los menos casos. Entonces la pregunta es, sí. Órale, yo soy campesina, accedí porque llené todos mis papeles y califiqué. Me dieron mi pedazo de tierra, ¿de qué dimensiones? Ok, digamos que hay que diferenciar dos formas en que el Fondo de Tierras y ahora tres formas en que el Fondo de Tierras facilita el acceso a la tierra. Tres formas. Tres formas. La primera forma de acceso a la tierra promovida por el Fondo de Tierras es
acceso a la tierra del Estado. Eso quiere decir que hay tierras todavía a nombre de la nación. Pero que en posesión de alguien más. Que están en posesión de un campesino o campesina que no tiene tierras. Entonces viene el Fondo de Tierras y verifica que ellos sean posesionarios legítimos, de buena fe y que no tengan más tierra. Entonces ahí es donde califican que no tengan más tierra. Una de las cosas es que no sean profesionales, digamos, y que sean pobres. Entonces ahí el Fondo de Pobres es que ingresos para abajo, qué mínimo de ingresos para abajo. Digamos, estamos hablando del salario mínimo para abajo. De 2,000 y piquito de quetzales para abajo para una familia de 4 de 5. Es correcto. Entonces, esa es una vía, adjudicar tierras del Estado, que como les decía, todavía hay tierras que están a nombre del Estado. La otra forma de facilitar el acceso a la tierra es vía el mercado, que es que haya una finca que se venda, que es propiedad privada, y que haya un grupo que la quiera comprar. Entonces el Fondo de la Tierra lo que hace es facilitar el crédito a este grupo de campesinos. ¿Quién le da el dinero al Fondo de Tierras para pagar cash? Digamos que eso fue, hay un fideicomiso, porque así hablan los acuerdos de paz, la creación de un fideicomiso que se formó desde 1999. ¿De cuántos millones? De 2000, que se creó de más de 700 millones para comenzar a comprar, dar créditos. Y entonces viene el Fondo de Tierras y lo que hace es darle un crédito al grupo de campesinos para que puedan accesar a esa tierra. ¿El Fondo de Tierras todavía tiene algo de ese fideicomiso de 700 millones o ya no tiene nada? Bien, tiene, porque digamos la idea y actualmente es hacer autosostenible, digamos, ese fideicomiso. ¿Vive el Fondo de Tierras de los intereses que cobra? De la recuperación de la venta de esto. Porque cabe mencionar, bueno, ahí vamos por el tema de la deuda agraria. Entonces viene el Fondo de Tierras y da un crédito. Y este crédito ellos lo tienen que pagar, pero es un crédito subsidiado. Lleva un subsidio muy fuerte, que es referido a subsidio a capital de trabajo. O sea, si a los agricultores la finca les costó 5 millones, no se les cobra los 5 millones. Se les cobra mucho menos porque va un subsidio de capital de trabajo. Además se les da un subsidio de capital del crédito. Y además se les da un subsidio de capital de trabajo para que tengan capital para producir. Pero ese subsidio de capital de trabajo es de apenas 3,000 quetzales por año, ¿un préstamo? No es préstamo. Por eso decía yo, este es el tema de créditos. Es 26 salarios mínimos por familia. Entonces estamos hablando, por ejemplo, si una familia... De 26 por 2.200. De 26 por 2.200. Estamos hablando más de 50,000 quetzales de subsidio por familia. Entonces, por ejemplo, si son 100 familias las que compran una finca y el crédito es de 100,000 por familia, se les da un subsidio de 50,000 quetzales del capital original, más otro subsidio para que tengan capital de trabajo. Entonces es una compra subsidiada. Luego ellos se quedan pagando el resto. En este caso el 50% se quedan pagando con créditos que tienen 4 años de periodo de gracia. Y después de los 4 años ellos tienen que comenzar a pagar el crédito. Abonar a capital. Abonar a capital. ¿A qué tasa de interés? Al 1% anual. ¿Anual? Anual, sí. O sea, es una tasa baja. Exageradamente flexible. Sí. Ahora,